Era de noche en Los Ángeles. Las luces del estudio finalmente se habían apagado, dejando a Snoop Dogg solo con los ecos de la última canción que había grabado. El resplandor neón de la farola de la calle proyectaba sombras irregulares sobre el asfalto. La ciudad estaba silenciosa, pero Snoop se sentía inquieto. Subió a su SUV negro, con la música aún palpitando suavemente desde los altavoces mientras se dirigía a casa. Cada nota se mezclaba con el sonido lejano de neumáticos sobre el pavimento mojado. El aire nocturno era cálido, llevando el leve olor a gasolina y palmeras. Snoop bajó la ventanilla polarizada para sentir la brisa contra su rostro. El aire olía a lluvia en camino. Arrojó la ceniza de su cigarro en la cuneta mientras se incorporaba a la carretera. La memoria de la canción que acababa de grabar zumbaba en su mente, la estrofa final triunfal sobre la victoria y el legado. Sin embargo, esa noche, bajo esos acordes triunfantes, Snoop sintió un escalofrío inquietante. Se dio cuenta de que estaba conduciendo por calles desconocidas y poco iluminadas, lejos de su ruta habitual. En una intersección silenciosa, el mundo pareció contener la respiración. Un parpadeo de la luz roja cambió a verde, y Snoop pisó el acelerador. Un sedán negro se colocó a su lado. En su interior, 3 figuras sombrías con capucha lo observaron. Los instintos de Snoop gritaban alerta, pero antes de que pudiera reaccionar, un destello metálico captó la luz de la calle. 3 disparos resonaron en estallidos ensordecedores. Se rompió el cristal. Un dolor punzante explotó en la pierna derecha de Snoop. Su SUV dio un tirón mientras el motor perdía fuerza. El corazón le latía como tambores tribales. Apretó la bocina. El mundo a su alrededor se ralentizó. El resplandor neón de la farola se torció y difuminó mientras sentía el calor extendiéndose por su muslo. La sangre brotó caliente y pegajosa sobre el tapizado. Snoop Dogg apretó el volante con manos temblorosas. Entre la niebla del SOC vio a las figuras regresar al sedán negro. Uno de ellos, con voz helada y viciosa, escupió una maldición cargada de odio. No entendió bien la palabra, pero su veneno era inconfundible. Snoop sintió un terror gélido. Comprendió que le habían disparado no por su música o su fama, sino por el color de su piel. La quietud robada de la noche fue rota por el grito de dolor de Snoop, ignorando las sirenas que aún estaban por llegar. Pisó el freno con fuerza y se desabrochó el cinturón. Aturdido, salió tambaleándose del SUV y cayó al asfalto. Su cuerpo temblaba sin control. La sangre caliente se filtraba a través de sus pantalones. El miedo corría por sus venas más rápido que la mancha carmesí que se expandía. Los pasos retumbaron en el pavimento, y en segundos una multitud se reunió. Alguien gritó por teléfono con voz urgente. En medio del caos, Snoop intentó arrastrarse lejos del SUV destrozado, con los dedos deslizándose por el asfalto áspero. Cada movimiento le producía un dolor punzante, pero la adrenalina lo impulsaba hacia adelante. Saboreó el sabor metálico de la sangre en su lengua y el polvo del asfalto bajo sus uñas. El mundo a su alrededor se desdibujó, letreros de neón lejanos, rostros horrorizados, las luces intermitentes de una ambulancia que se acercaba. Snoop cerró los ojos mientras las sirenas aullaban y su piel se enfriaba. El olor a antiséptico giraba en su conciencia aturdida. Cuando abrió los ojos de nuevo, luces blancas y estériles colgaban sobre él. Sintió un dolor sordo palpitando en la pierna. Una enfermera le acarició la frente y le apretó la mano suavemente. Sombras de conversación flotaban tras la cortina al borde de su visión. Las voces de los doctores mezclándose con sus pensamientos febriles. Recordó el tiroteo con claridad fragmentada, los disparos, la sangre, la voz cargada de odio. Otro recuerdo surgió de golpe, un símbolo cosido en las chaquetas de los atacantes. Era un velo negro cruzado por una daga, la firma del infame clan del velo negro. El pánico se retorció en su estómago. No había sido un accidente, se dio cuenta. Este ataque fue intencional. Alguien había intentado silenciar a la leyenda. El miedo se enroscó más dentro de él mientras procesaba esa revelación. Afuera, cámaras de noticias parpadeaban y rumores susurrados rondaban como buitres. La habitación de hospital, estéril y blanca, se sentía ahora demasiado silenciosa. Snoop Dogg yacía allí, vendado y vulnerable, con el peso de la violencia nocturna aplastándolo. El primer capítulo de esta pesadilla había terminado con un pensamiento ardiendo en su mente: no estaba a salvo, y la cacería acababa de comenzar. El hospital era una jaula de luz. Sus paredes estériles latían con un silencio que no tenía nada de pacífico. Snoop Dogg yacía inmóvil,
con el dolor irradiando como fuego por su muslo. Las vendas eran apretadas, limpias, pero no podían detener los recuerdos, los disparos, la sangre, la voz cargada de veneno. No había hablado mucho desde el incidente. Las enfermeras susurraban sobre estrés postraumático. Los detectives tenían preguntas, pero él les decía poco, no porque no recordara, sino porque recordaba demasiado. Un golpe en la puerta rompió el silencio, se abrió lentamente, y entró un hombre con traje negro. No tenía placa ni estetoscopio, solo ojos oscuros y una amenaza silenciosa. Snoop, dijo, con voz suave como veneno, tuviste suerte. Snoop entrecerró los ojos. ¿Quién te envió? El hombre sonrió sin calidez. Represento a personas que piensan que ya es hora de dejar de fingir que esto fue al azar. Ahí estaba, la confirmación. ¿Conoces al velo negro, cierto? Preguntó el hombre, hablando con lentitud. Con cuidado. Ellos no solo odian, se organizan, observan, planifican, y te han estado observando por mucho tiempo. Un destello de memoria quemó en la mente de Snoop. Uno de los atacantes llevaba un anillo con el símbolo del velo y la daga. Ven la excelencia negra como una amenaza, continuó el hombre. ¿Y tú? Tú eres más que una amenaza, eres un símbolo, por eso te atacaron. Snoop se incorporó, ignorando el dolor. ¿Y ahora qué? Fallaron. Por ahora, respondió el hombre, pero el fracaso los alimenta. Volverán. Se inclinó, bajando la voz. Y la próxima vez, no fallarán a tu pierna. El hombre se marchó, dejando la habitación más fría que antes. Esa noche, Snoop miraba por la ventana del hospital. La ciudad brillaba debajo de él, vasta e indiferente, pero en algún lugar allá abajo, entre calles y callejones, había una red de odio con trajes y máscaras. Una red que había decidido que él era el enemigo. Tomó su teléfono con una mano temblorosa y llamó a su primo, Deloc. Tenemos que hablar, dijo, ahora, y no venga solo. Una hora después, Deloc llegó con dos más, hermanos fieles del barrio. Se colocaron en semicírculo junto a la cama. Intentaron matarme, dijo Snoop, y no fue ningún ataque al azar. Explicó todo, lo que vio, lo que oyó, lo que le dijo el hombre de negro. La mandíbula de Deloc se tensó. Entonces tenemos que adelantarnos. No, respondió Snoop con voz grave. No podemos perder la cabeza. Eso es lo que quieren, pero si vamos a descubrir quién está detrás de esto, vamos a movernos con inteligencia, como en el ajedrez. Afuera, las nubes de tormenta rodaban. Un relámpago iluminó el horizonte. La guerra había comenzado, y esta vez, se libraría en las sombras. Hagamos una breve pausa. Si estás escuchando esta historia, cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas y si alguna vez has vivido o presenciado algo parecido. No olvides suscribirte para seguir con nosotros. Ahora, continuamos. Han pasado 3 días desde el tiroteo, 3 días desde que el nombre de Snoop Dogg apareció en las cintas de noticias, las redes sociales, los susurros de la ciudad, ícono baleado en ataque de odio, acto aleatorio o ejecución planificada. Los medios giraban sin rumbo, hambrientos de titulares, ciegos a la profundidad. Pero Snoop no miraba las noticias, miraba la puerta. La habitación 816 se había convertido en un búnker, estéril, silencioso, vigilado. La seguridad del hospital se había triplicado. No se permitían visitantes sin aprobación previa, y aún así, el aire se sentía raro, demasiado quieto, demasiado ensayado, como si alguien esperara algo. Dormía poco. Cada noche le traía destellos, los ojos tras la mira, el zumbido en sus oídos, la forma en que su pierna cedió mientras la sangre se esparcía por la calle. La cuarta noche, la puerta se abrió otra vez, pero no era una enfermera ni un hombre con traje. Ella era alta, quizá de unos 40 y tantos, con piel como bronce pulido y cabello trenzado con elegancia. Su abrigo era azul marino, gastado pero limpio. Su voz, al hablar, era baja y firme. Necesito 5 minutos. El guardia dudó, luego asintió y salió. Había algo en su presencia que exigía confianza. Snoop entrecerró los ojos. ¿Quién eres? Me llamo Marlene Custer, dijo ella. Antes trabajaba en inteligencia para la DEA. No estoy aquí de manera oficial. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque te han marcado, respondió, sin rodeos. Y si nadie te dice la verdad pronto, acabarás en una tumba antes de que termine el mes. Snoop exhaló lentamente.
¿El velo negro? Ella asintió. No son solo un grupo de odio, son un sistema dentro del sistema. Es militares, políticos, jueces, ejecutivos, todos blancos, todos ocultos. Borran a quienes ascienden demasiado. Tú eras su próximo ejemplo. Él apartó la mirada, con los ojos ardiendo. Me dispararon a plena luz del día, como si no importara. Querían que fuera un mensaje. Marlene se sentó a su lado y sacó una carpeta de su abrigo. Dentro había fotos, imágenes borrosas de cámaras, documentos, nombres. Una imagen le congeló la sangre a Snoop, un hombre con uniforme de sheriff, sonriendo junto al mismo símbolo, un velo negro sobre dagas cruzadas. Ese es el sheriff Langley, dijo ella. Es uno de ellos. ¿Crees que estás a salvo en este hospital? Él posee la mitad del contrato de seguridad. Las paredes parecían cerrarse sobre él. Llevé casos contra ellos durante años, continuó Marlene. Arruinaron mi carrera, pero guardé copias de todo, porque sabía que este día llegaría. Snoop se inclinó hacia adelante, con voz aguda. Entonces ayúdame, saquemos la verdad. Marlene lo miró a los ojos. Lo haré, pero no será fácil. Ellos entierran la verdad antes de que respire. Entonces cavaremos, dijo él. Afuera, comenzó a llover. Todo comenzó con un sonido. Al principio, era nada, solo un clic suave cerca del respiradero sobre la cama de hospital de Snoop, luego otro, y otro, rítmico, intencional, demasiado preciso para ser un simple ruido mecánico. Snoop abrió los ojos lentamente. La habitación estaba en penumbra, la madrugada colándose entre las persianas a medio cerrar. No se movió, solo escuchó. Clic, pausa, clic. Y luego, silencio. Apretó el botón de llamada. Nada. Sin respuesta. Volvió a presionar. Nada. Esto no era paranoia. Algo iba mal. Deslizó las piernas fuera de la cama, conteniendo un gemido mientras el dolor recorría su muslo vendado. A veces la gasa aún se manchaba de sangre. Se movió despacio, con cuidado, usando el soporte del suero como bastón. El pasillo afuera estaba demasiado silencioso. Un hospital respira con sonidos, monitores, pasos, voces. Pero ahora parecía que el edificio contenía el aliento. Entonces lo vio. Una sombra doblando una esquina, demasiado rápida, demasiado fluida. Alguien estaba observando. Volvió a su cuarto. Cerró la puerta con llave y tomó la carpeta que Marlene había dejado. Dentro, fotos, notas, nombres. Uno destacaba más que nunca, Dr. Grant Miles, jefe de traumatología. Es militar, cirujano condecorado, y conocido asociado del Sheriff Langley. La respiración de Snoop se aceleró. Su teléfono vibró. Número oculto. Dudó, luego contestó. Una voz, distorsionada y fría. Deberías haberte quedado abajo. No damos una segunda advertencia. Clic. Soltó el teléfono. Su pulso retumbaba. Ellos estaban dentro del edificio. Un golpe. No en la puerta, sino en la ventana. La habitación 816 estaba en el sexto piso. Se quedó inmóvil. Giró lentamente. Ahí, apenas visible a través del cristal, una figura con bata blanca, rostro cubierto con mascarilla quirúrgica. Observaba desde el exterior del edificio. Y luego desapareció. Snoop se dejó caer en la silla, el corazón desbocado. Estaba atrapado, rodeado, cazado. Y nadie le creería, porque el hospital mismo era parte de esto. Volvió a tomar la carpeta y notó una nota doblada entre las páginas, una que no había visto antes, escrita con la letra de Marlene. Si vienen, no corras. Escóndete donde ni la luz te siga. No confíes en nadie que vista de blanco. La manilla de la puerta giró. Atrancó la puerta con la silla justo cuando alguien empujaba desde afuera. Susurró, sin aliento, ya están aquí. Todo comenzó con un sonido. Al principio, era nada, solo un clic suave cerca del respiradero sobre la cama de Snoop, luego otro, y otro, rítmico, intencional, demasiado preciso para ser un simple ruido mecánico. Snoop abrió los ojos lentamente. La habitación estaba en penumbra, la madrugada colándose entre las persianas a medio cerrar. No se movió, solo escuchó. Clic, pausa, clic. Y luego, silencio. Apretó el botón de llamada. Nada, sin respuesta. Volvió a presionar. Nada. Esto no era paranoia, algo iba mal. Deslizó las piernas fuera de la cama,
conteniendo un gemido mientras el dolor recorría su muslo vendado. A veces la gasa aún se manchaba de sangre. Se movió despacio, con cuidado, usando el soporte del suero como bastón. El pasillo afuera estaba demasiado silencioso. Un hospital respira con sonidos, monitores, pasos, voces. Pero ahora parecía que el edificio contenía el aliento. Entonces lo vio. Una sombra doblando una esquina, demasiado rápida, demasiado fluida. Alguien estaba observando. Volvió a su cuarto. Cerró la puerta con llave y tomó la carpeta que Marlene había dejado. Dentro, fotos, notas, nombres. Uno destacaba más que nunca, Dr. Grant Miles, jefe de traumatología. Es militar, cirujano condecorado, y conocido asociado del Sheriff Langley. La respiración de Snoop se aceleró. Su teléfono vibró. Número oculto. Dudó, luego contestó. Una voz, distorsionada y fría. Deberías haberte quedado abajo. No damos una segunda advertencia. Clic. Soltó el teléfono. Su pulso retumbaba. Ellos estaban dentro del edificio. Un golpe. No en la puerta, sino en la ventana. La habitación 816 estaba en el sexto piso. Se quedó inmóvil. Giró lentamente. Ahí, apenas visible a través del cristal, una figura con bata blanca, rostro cubierto con mascarilla quirúrgica. Observaba desde el exterior del edificio. Y luego desapareció. Snoop se dejó caer en la silla, el corazón desbocado. Estaba atrapado, rodeado, cazado. Y nadie le creería, porque el hospital mismo era parte de esto. Volvió a tomar la carpeta y notó una nota doblada entre las páginas, una que no había visto antes, escrita con la letra de Marlene. Si vienen, no corras. Escóndete donde ni la luz te siga. No confíes en nadie que vista de blanco. La manilla de la puerta giró. Atrancó la puerta con la silla justo cuando alguien empujaba desde afuera. Susurró, sin aliento, ya están aquí. Snoop no sabía cuánto más podría aguantar. Las paredes parecían cerrarse. Cada sombra se sentía como si lo estuviera observando. Cada crujido en el piso como el lento paso de botas que venían a buscarlo. Los susurros en el pasillo. El aliento frío de la noche. Todo se estaba cerrando, sofocando el aire a su alrededor. Lo peor de todo, ya no sabía en quién confiar. La mujer, Clara, así se había presentado, había desaparecido hacía horas, dejándolo en la oscuridad con solo el zumbido de las luces fluorescentes del hospital como compañía. Pero no podía relajarse, no podía permitírselo, no cuando el sistema mismo era el enemigo. Cada movimiento de Snoop se sentía calculado, cada mirada. Cada giro de su cabeza era deliberado. Era imposible saber quién estaba de su lado y quién había sido enviado para terminar lo que los tiradores habían comenzado. A medida que las horas pasaban, Snoop empezó a sentir algo más siniestro. Sabía que venían, lo sentía en sus huesos. Un sexto sentido que le había salvado incontables veces en las calles de Los Ángeles. No estaba solo paranoico, lo estaban cazando. Pero lo peor de todo era la realización de que no se trataba solo de unos pandilleros cualquiera. No, este era un juego jugado por fuerzas poderosas. Un juego donde las apuestas eran su vida y las vidas de aquellos a quienes más quería. Pero ya no había vuelta atrás. La puerta se abrió, esta vez lentamente, como si la persona al otro lado estuviera probando la habitación, evaluando su reacción. Los ojos de Snoop se dispararon hacia la puerta de inmediato, su cuerpo tensándose. Los dedos rozando el mango de la pistola que había logrado esconder debajo de las sábanas. Estaba listo. Y luego sucedió. La figura en el umbral no era una enfermera, ni un médico. Era un hombre, alto, con un rostro anguloso y ojos que brillaban con una maldad fría y calculada. Al principio no dijo nada. Solo miró a Snoop con una expresión arrogante, como si estuviera disfrutando del miedo en sus ojos. Bueno, mira quién sigue vivo, dijo el hombre. Su voz impregnada de veneno. Pensé que ya habrías aprendido tu lugar. Dog, no eres nada más que un peón. La mente de Snoop comenzó a correr. ¿Un peón? ¿Quién demonios era este tipo? ¿Qué quería? Te he estado vigilando durante mucho tiempo, continuó el hombre, acercándose, sus zapatos resonando contra el suelo de baldosas. Has hecho las cosas difíciles, demasiado difíciles. El velo negro no le gusta quedar como débil. El corazón de Snoop dio un salto. El velo negro, el mismo nombre le heló la espina dorsal. Había escuchado rumores sobre ellos, pero nunca se imaginó cuán profundo llegaba su influencia.
No sé quién demonios eres, pero no te tengo miedo, escupió Snoop, su voz fría, el miedo transformándose en pura ira. No iba a dejar que este hombre lo intimidara. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Deberías tenerlo. Ya no controlas nada. ¿Crees que has estado jugando el juego? No. Solo eres otra pieza en el tablero. Y ahora, el velo negro ha decidido que es hora de terminar el juego. Snoop se lanzó hacia la pistola, pero el hombre fue más rápido, sujetándolo por el brazo y estrellándolo de nuevo contra la cama. El dolor de su pierna herida se intensificó. Pero Snoop apretó los dientes, negándose a mostrar debilidad. Eres una vergüenza, siseó el hombre, su agarre apretándose. Un hombre negro que ha triunfado. Has escupido en la cara de todo lo que representamos. Los ojos de Snoop se entrecerraron. Ahora lo entendía. No se trataba solo de él. Se trataba de todo lo que representaba, la amenaza del éxito. La resistencia contra un sistema construido sobre el control y el poder. Se había convertido en un símbolo, no solo para sus seguidores, sino para algo mucho más grande. Y el velo negro nunca permitiría eso. El rostro del hombre se retorció en una mueca, y por un momento, Snoop pensó que moriría allí mismo en esa habitación de hospital. La habitación parecía cerrarse, el aire grueso con tensión, el peso de la situación aplastándole el pecho. Pero entonces, un golpe. No era el golpe usual, suave y dudoso. Este era firme, insistente. La persona al otro lado de esa puerta no tenía miedo. El hombre se giró rápidamente, una expresión de irritación cruzando su rostro, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la puerta se abriera de golpe. Una nueva figura entró. Clara. Deberías irte, dijo ella, su voz sorprendentemente tranquila, pero había un acero en ella que hizo que el hombre se detuviera. No vaciló cuando él la miró. No me voy a ir a ningún lado, dijo el hombre con desdén, pero no se movió. Sus ojos se desplazaron entre Clara y Snoop, y tú deberías conocer tu lugar. Clara no respondió, simplemente metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo. Antes de que el hombre pudiera moverse, presionó un botón y de repente, un sonido de zumbido llenó la habitación. El hombre se congeló, la confusión reflejada en sus ojos. El zumbido se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Ahora, dijo Clara, su voz aguda, te irás. O lo lamentarás. El hombre dudó, sus ojos oscilando entre Clara y Snoop, antes de emitir un gruñido bajo y girarse hacia la puerta. Se detuvo justo antes de salir y lanzó una última mirada venenosa hacia Snoop. No has terminado, advirtió. El juego recién empieza. Cuando la puerta se cerró de golpe, Snoop se desplomó de nuevo sobre la cama, su corazón acelerado. Clara avanzó y cerró la puerta con llave detrás de ella. ¿Estás bien? Snoop la miró fijamente durante un largo momento, respirando con dificultad, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. No sé si estoy bien, dijo finalmente, su voz ronca, pero sé una cosa, esto no ha terminado, ni por asomo. Pausamos un momento. Si esta historia te hace sentir algo, cuéntanos desde donde nos escuchas. Y si alguna vez has visto el miedo disfrazado de seguridad, escribe tu experiencia en los comentarios y suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora, continuamos. La tensión en la habitación de Snoop era palpable. Cada segundo se sentía como una amenaza, cada sombra un posible asesino. La presencia de Clara había proporcionado un breve momento de alivio, pero fue efímero. Las paredes nuevamente comenzaban a cerrarse, y esta vez, se sentía peor que antes. Snoop sabía que ya no se trataba solo de su vida, esto era una guerra librada en las sombras, y él era su soldado involuntario. Su pierna dolía intensamente, pero eso no era nada comparado con el miedo que lo devoraba por dentro. El velo negro había dejado claro, no iban a detenerse hasta que él estuviera silenciado, hasta que su mensaje fuera borrado. Lo habían estado observando durante años, cada movimiento, cada canción, cada actuación. Él era un símbolo de resistencia, y eso era algo que no podían permitir. Ya no podía quedarse allí, no podía permitirse estar atrapado en esa habitación estéril de paredes blancas. El hospital, la cama, la gota intravenosa, todo eso era el encarcelamiento de un hombre roto, pero Snoop no estaba roto, no iba a dejar que ganaran. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez, Snoop estaba listo. Sus dedos se apretaron alrededor de la pistola bajo las sábanas, y sus ojos se entrecerraron mientras la figura entraba en la habitación.
Podía sentir el peso de la situación que se asentaba sobre sus hombros. Era otro hombre, alto, con una complexión amplia y un paso pesado. Sus ojos eran duros y fríos, su rostro oculto tras una espesa barba, pero fue su aura lo que hizo que la sangre de Snoop se congelara. Este hombre irradiaba poder, y traía consigo la confianza silenciosa de alguien que nunca había conocido la derrota. Dog, dijo el hombre, su voz baja y suave, ¿crees que puedes escapar de esto? ¿Crees que solo puedes huir? Snoop no respondió, no hacía falta, no planeaba huir, planeaba luchar. El hombre dio un paso más cerca, sus botas resonando pesadamente contra el suelo. No entiendes lo que te estás enfrentando. No estás tratando con una banda callejera cualquiera. El velo negro está en todas partes. Tienen ojos, oídos. No hay lugar al que puedas ir donde no te encontremos. El agarre de Snoop sobre la pistola se apretó. El velo negro, estas personas, esta organización, no debían ser subestimadas. Pero Snoop tenía algo que ellos no tenían. Tenía resistencia. Y tenía una plataforma, una que podría sacudir los cimientos de su imperio. No me asustas, dijo Snoop con calma, su voz firme a pesar del fuego que ardía dentro de él. El hombre se rió, un sonido oscuro y vacío. Deberías tener miedo, Dog. No tienes idea de lo que te estás enfrentando. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Los ojos de Snoop se fijaron inmediatamente en él, sintiendo el peligro. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre presionó un botón, y las luces de la habitación parpadearon. Un sonido bajo de zumbido llenó el aire, una señal de que no estaban solos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y dos hombres más entraron. Esta vez, estaban armados, sus expresiones frías y sin piedad. Habían venido a terminar lo que había comenzado, y no había forma de detenerlos. El corazón de Snoop latía rápido, su cuerpo ya estaba fatigado por el trauma que había sufrido, pero su espíritu, su voluntad de sobrevivir, era más fuerte que nunca. Sabía lo que tenía que hacer. El primer hombre se acercó a él, su mano extendida para agarrar a Snoop, pero Snoop fue más rápido. Con un movimiento repentino y violento, sacó la pistola de debajo de las sábanas y disparó. El disparo resonó, haciendo eco en la habitación, y el hombre retrocedió, sujetándose el hombro. Snoop no esperó, no vaciló, disparó otra vez, y luego otra vez, cada disparo alcanzando su objetivo con mortal precisión. Los dos hombres que habían entrado detrás de él no tuvieron tiempo de reaccionar. La habitación era un caos, un torbellino de disparos, adrenalina y dolor. Pero incluso en medio de la locura, Snoop sabía que esto era solo el comienzo. Había matado a 3 hombres, pero el velo negro no lo dejaría ir tan fácilmente. Había más de ellos, y no se detendrían hasta asegurarse de que no viviera otro día. La puerta se cerró de golpe. Snoop quedó solo en el caos de la masacre. Su respiración era agitada, su cuerpo tembloroso por el esfuerzo y el shock de lo que acababa de suceder. Pero a través del miedo, a través del dolor, había un pensamiento que lo mantenía firme, un pensamiento que lo mantenía en pie. Sigo aquí, sigo en pie. Y eso, más que nada, era lo que aterrorizaba más al velo negro. Snoop estaba solo, en medio del caos que había dejado atrás. El silencio de la habitación era ahora ensordecedor. El mundo fuera de esa habitación de hospital parecía lejano, como un sueño distante al que apenas podía alcanzar. La sangre aún estaba sobre sus manos, tanto literalmente como figuradamente, pero la adrenalina ya comenzaba a desvanecerse, dejando solo el dolor crudo, lacerante, de lo que estaba por venir. Había sido un torbellino, una ráfaga de disparos, el ritmo frenético de la supervivencia, el velo negro. Ese grupo sombrío que quería borrar todo lo que representaba, había dado su golpe, pero no lo conocían. No entendían que cuando acorralas a un hombre como Snoop Dogg, no se rinde, lucha, no importa las probabilidades. Pero a medida que el caos de ese momento comenzaba a desvanecerse, una sensación de terror comenzó a echar raíces en su corazón. La batalla no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Snoop se limpió la cara con la manga, mirando fijamente la pared. Su pierna le dolía, la herida aún fresca y dolorosa, pero eso no era lo que ocupaba su mente. Lo que lo atormentaba era el rostro del hombre que había entrado en su habitación antes, el de los ojos fríos, el que había dicho que el velo negro estaba en todas partes. Tenían razón, el velo negro estaba en todas partes.
Eran una fuerza invisible, oculta a plena vista, moviendo los hilos, manipulando a la gente, destruyendo a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y ahora, Snoop era parte de su objetivo. El peso de todo esto se sentía como una carga aplastante sobre su pecho. Su vida siempre había sido más que música, siempre había sido sobre la resistencia, sobre romper barreras, sobre levantarse por lo que es correcto. Pero ahora, su resistencia se había convertido en una guerra, y el enemigo se acercaba. Necesitaba salir del hospital, necesitaba irse de allí antes de que volvieran, antes de que el velo negro regresara con más poder, más hombres. Pero había un problema, aún se estaba recuperando, su pierna era un desastre, y aunque sentía el fuego de la determinación ardiendo dentro de él, su cuerpo lo traicionaba, estaba demasiado débil, demasiado vulnerable. La puerta chirrió de nuevo, y Clara entró en la habitación. Su rostro estaba grave, sus ojos escaneando la habitación con una mezcla de preocupación y determinación. Ella había sido su aliada en todo esto, pero ni ella podía esconder el miedo que brillaba fugazmente en su mirada. «Necesitas irte», dijo Clara sin rodeos. «Ya no es seguro aquí, volverán». Snoop levantó la mirada hacia ella, sus ojos cansados pero feroces. «¿A dónde voy?», preguntó con voz rasposa. Su voz estaba cargada de agotamiento, del peso de todo lo que sucedía a su alrededor. «A cualquier lugar menos aquí», respondió ella. «He arreglado un refugio seguro. Es lo mejor que podemos hacer por ahora». Él asintió lentamente, sin poder confiar en su voz. Quería discutir, decir que no iba a huir, pero la realidad de la situación comenzaba a hundirse en él. No estaba listo para enfrentar al velo negro de frente, no aún, no en su condición. Y Clara, por mucha fuerza que tuviera, no podría protegerlo para siempre. Se esforzó por levantarse, ignorando el dolor punzante en su pierna, y miró a Clara con una nueva resolución. «Tienes razón», dijo, «pero esto no ha terminado, no ni de lejos. Vinieron tras de mí por lo que soy, y no voy a dejar que ganen, no importa lo que cueste». El rostro de Clara se suavizó por un momento, pero no discutió. Sabía que él no iba a rendirse, no ahora, nunca. Snoop se levantó con su ayuda, sus piernas inestables, pero su determinación más fuerte que nunca. Había pasado por demasiado como para simplemente rendirse y morir. Tenía un propósito, y ese propósito era más grande que el velo negro. Se trataba de sobrevivir. Se trataba de enviar un mensaje de que nadie, podía silenciarlo. La puerta se cerró tras ellos mientras salían de la habitación, y los pasillos del hospital parecían interminables. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre ellos, proyectando sombras largas y espeluznantes sobre las paredes. Cada paso resonaba en el silencio, un recordatorio de que nunca estaban realmente solos. Y en algún lugar, allá afuera, el velo negro los estaba observando. Snoop no miró atrás, no podía permitírselo. Su enfoque estaba hacia adelante, hacia la lucha que apenas comenzaba. La casa segura no era nada como Snoop había imaginado. No era lujosa ni glamurosa, no estaba destinada a serlo. Era oculta, sencilla, y diseñada para un solo propósito, protección. Cuando entró, el leve olor a polvo y moho lo golpeó, pero no le importó. Al menos allí, por el momento, estaba fuera de la línea de fuego. Podía sentir el peso del mundo aplastándolo mientras se sentaba en la oscura sala de estar. Clara había logrado encontrarle un lugar alejado de todo, un lugar que lo mantendría oculto por todo el tiempo que fuera necesario. Pero sabía que esto solo era temporal. El velo negro no se iba a detener. Eran organizados, implacables y pacientes. Snoop estaba seguro de que el ataque en el hospital no había sido solo una advertencia, era una declaración de guerra. Era un hombre marcado. Clara se acercó a la ventana, sus ojos escaneando la calle afuera, como si estuviera esperando que sucediera algo. Todos estaban esperando el siguiente movimiento, el siguiente golpe. Snoop podía notar que trataba de mantenerse tranquila, pero podía ver el destello de preocupación en sus ojos. «No es más que una cuestión de tiempo», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Snoop no respondió de inmediato. Su mente estaba en otro lugar, corriendo a través de todos los posibles escenarios. Lo habían atacado una vez, pero eso solo había sido el comienzo. Si volvían por él, no dudarían, no habían mostrado misericordia, y no comenzarían ahora. «No puedo seguir corriendo», murmuró Snoop, más para sí mismo que para Clara. «Esto no soy yo».
no puedo esconderme para siempre. Clara se giró para mirarlo, su rostro una mezcla de frustración y comprensión. No tienes opción, no ahora, estás demasiado expuesto. Pero van a seguir viniendo, dijo Snoop, elevando la voz. No voy a ser un cobarde que se oculta en las sombras. He luchado toda mi vida por lo que tengo, por lo que represento. No voy a dejar que me arrebaten eso. Se levantó de repente, con los puños apretados a los costados. Clara no dijo nada, pero la preocupación en su mirada se intensificó. Ella sabía el peligro, sabía de lo que era capaz el velo negro, sabía que no pararían hasta conseguir lo que querían. Snoop comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación, tratando de ignorar el dolor en su pierna. Su cuerpo seguía recuperándose, pero su mente estaba acelerada, trazando su próximo movimiento. Lo habían atacado en público, humillado, disparado. Eso no era el final, no podía serlo. Necesitamos un plan, dijo, su voz aguda, determinada. No puedo quedarme aquí esperando a que vengan y terminen el trabajo. Finalmente, Clara habló, su voz baja pero firme. No estás listo para enfrentarlos. Necesitas descansar, recuperarte, reagruparte. Si vas tras ellos ahora, solo estás pidiendo que te maten. La mirada de Snoop fue inquebrantable cuando la miró a los ojos. Sabía que lo que ella decía era cierto, pero algo dentro de él se negaba a aceptarlo. Había pasado demasiados años luchando por lo que es correcto, por su comunidad, por la gente que lo necesitaba. No iba a detenerse ahora, no cuando las apuestas eran tan altas. No estoy pidiendo permiso, dijo en voz baja, voy a hacer lo que tenga que hacer. Clara no discutió, solo lo miró, su expresión resignada pero comprensiva. Te ayudaré, pero necesitas ser inteligente con esto. Snoop asintió lentamente, no iba a entrar en esta batalla sin preparación, pero sabía que el tiempo se agotaba, no podía esperar más. Cada segundo que pasaba escondido era un segundo en el que el velo negro se acercaba más a su objetivo final, destruirlo a él y todo lo que representaba. El sonido de un motor de automóvil interrumpió sus pensamientos, y se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas. Un sedán oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle, con las luces apagadas. Por un momento, sintió que su corazón se aceleraba en su pecho, pero solo fue una llamarada momentánea de paranoia. No podía dejar que el miedo lo dominara. Necesito contactar con algunas personas, dijo Snoop, personas que puedan ayudarme a responder. Clara asintió, estableceré las conexiones. Claro Snoop, no seas imprudente, no sabemos en quién podemos confiar. Snoop se apartó de la ventana, la determinación inundándolo nuevamente. Sé en quién puedo confiar, y eso es lo único que importa. La noche se alargó, el aire denso de tensión. El mundo afuera parecía tranquilo, pero Snoop sabía que no era así. La tormenta se acercaba, y él estaría listo. La noche era más fría de lo habitual, no un frío que muerde la piel, sino uno que se filtra en los huesos, un silencio que anuncia algo inminente. Snoop estaba de pie en la azotea de un edificio abandonado en el este de Los Ángeles, mirando la ciudad que alguna vez lo elevó, y que ahora casi lo había sepultado. Había elegido este lugar a propósito. Fue aquí, décadas atrás, donde grabó sus primeros versos, bajo faroles parpadeantes y junto a fogatas hechas de basura, con nada más que esperanza en los pulmones y ritmo en la sangre. Ahora, sería el lugar donde enfrentaría a la fuerza que intentaba borrarlo de la historia. El velo negro había cometido su último error, subestimar a un hombre que ya no tenía nada que perder. Clara estaba en la camioneta abajo, sus dedos temblaban ligeramente mientras cargaba el último arma. Le había advertido, suplicado, rogado que escapara, pero Snoop ya había tomado su decisión. No más esconderse, no más miedo. Ya no peleaba solo por él, peleaba por cada artista negro, cada niño obligado a bajar la cabeza, cada voz silenciada en la oscuridad. Esta noche no se trataba de sobrevivir, se trataba de la verdad. Y de venganza. Hagamos una breve pausa. Si sigues con nosotros, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde escuchas nuestras historias? ¿Te ha pasado algo parecido en tu vida o en tu comunidad? Nos encantaría leer tu historia, y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte cómo termina todo esto. Continuamos. La explosión fue pequeña, precisa, una advertencia. Snoop apenas se inmutó mientras la onda expansiva recorría la azotea. Abajo, figuras comenzaron a salir de las sombras. 3 hombres, luego 5, luego una docena.
todos vestidos de negro, sin insignias, sin palabras, solo rifles, máscaras y silencio. El velo negro había venido con todo. Pero Snoop no estaba solo. Desde el otro lado del edificio, aparecieron dos hombres, amigos de los viejos tiempos. No eran pandilleros, eran sobrevivientes, artistas, guerreros, y como él, habían sangrado en esas calles. Detrás de ellos llegaron más, poetas urbanos, excombatientes, profesores, activistas, gente que el mundo había olvidado, pero que jamás olvidaron lo que significa defender algo. El enfrentamiento parecía irreal, como una escena de guerra, pero esta guerra era personal. El primer disparo vino desde abajo. Clara gritó por el comunicador que se cubriera, pero Snoop ya se estaba moviendo, sus instintos en alerta. Las balas rompieron ladrillos, el polvo de concreto llenó el aire, se agachó, rodó, devolvió fuego. Lucharon durante horas. Lucharon entre humo, sangre, gritos. Y cuando todo terminó, cuando el último encapuchado había sido arrastrado esposado o en silencio, cuando el sol comenzó a elevarse sobre el horizonte sangriento de Los Ángeles, Snoop estaba de pie entre los escombros, roto pero no vencido. El velo negro fue desmantelado, se revelaron los nombres, políticos, empresarios, incluso oficiales de policía eran parte de la conspiración. El país quedó conmocionado, siguieron investigaciones, estallaron protestas, se renombraron calles, cayeron estatuas, pero lo más importante, la gente despertó. Y en esa luz del amanecer, con una chaqueta rota y los puños ensangrentados, Snoop miró a una cámara que alguien había dejado encendida y dijo simplemente, se los dije, no morimos, nos multiplicamos.